Mi nombre es Sandra Lisset Pérez Ortega, soy estudiante de la maestría en agroforestería para el desarrollo sostenible de la Universidad Autónoma Chapingo. Pues estamos aquí en el Colegio Postgraduados para entrevistar a una gran investigadora de la ciencia de la etnoedafología, quien nos hablará específicamente de los códices de Santa María Asunción y Vergara. Ella es la doctora Carmen Gutiérrez Castorena. Doctora Carmen, para empezar la entrevista, ¿pudiera hablarnos acerca de su formación profesional? Bueno, yo tengo de formación profesional, soy bióloga, estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León, generación 80-85, después ingresé a la especialidad de suelos del 86 al 89, más o menos, y hice el doctorado, primero hice estudios de suelos en la Universidad de Gante, Bélgica, y eso me sirvió muchísimo para continuar con mis estudios doctorales acá en el colegio de postgraduados, seguir estudiando edafología. Entonces fue como una preparación de dos escuelas de pensamiento, la de Bélgica con la del colegio de postgraduados, y me gradué en 1997. Excelente. Para empezar también la entrevista, quisiera que nos dijera qué es la etnoedafología. Bueno, la etnoedafología es el estudio que tienen, el conocimiento que tienen los campesinos sobre el suelo. Es mucho más amplio, es mucho más holístico, pero se planteó en 1982 por la doctora Bárbara Williams y el doctor Carlos Ortiz Olorio. Y tuvo un tiempo en que prácticamente no fue considerado el conocimiento de los campesinos, se veía como algo que no valía la pena tomar en cuenta, ¿no?, para cualquier decisión, y hasta la fecha se hace. Sin embargo, a partir de 1995 hubo un auge importante, sobre todo lo empiezan a retomar los europeos, que vale la pena considerar al productor para tener un conocimiento holístico del suelo. Eso porque tenemos una escuela muy eurocentrista, a pesar de que en la escuela mexicana pues ya tenía 15 años en ese tipo de estudios, ¿no? Y de hecho, ya para el 2000 se consideraba que México era el país con el mayor número de estudios de etnoedafología en todo el planeta. Muy bien, y ahora aterrizando hacia el objetivo de la entrevista, ¿nos pudiera hablar acerca de los códices de Santa María Asunción y Vergara? Los códices los empiezan a estudiar obviamente la doctora Bárbara Williams y el doctor Carlos Ortiz, ¿no? De hecho, a mí me tocó dar algunas conferencias sobre los códices para 1992 porque el doctor Carlos estaba ausente. Entonces a veces me tocaba darle sus conferencias a él y yo no entendía muy bien de lo que se estaba tratando, ¿no? Porque mi formación como bióloga y más enfocada en la parte de suelos. Sin embargo, empezamos a discutir y él me empieza a enseñar todo lo que él sabe, y a mí se me hace muy interesante la parte histórica y sobre todo la parte ya de contacto con los productores. Posteriormente pues ya empezamos a colaborar, yo he colaborado con él en muchos trabajos de investigación, de maestría y de doctorado, y hemos tenido muchas discusiones sobre el tema, tenemos diferentes visiones sobre el códice, y podemos continuar hasta donde llegar hasta 2010, ¿no? Si quieres, en el 2010 queremos retomar el tema de los códices, sobre todo porque nunca el doctor Carlos había tenido la oportunidad de tener en físico los códices. Siempre había sido la interpretación que le había dado diferentes autores, pero en físico no lo tenía, ¿no? Entonces la idea para el 2012 era conocer el sitio de Tepetlaustoc, ahora pues que nos hablara un poco sobre lo que ocurría en ese lugar, ¿no? La idea era conocer los suelos, siempre andamos por todos lados, entonces era conocer los diferentes tipos de suelos, los diferentes tipos de rocas y qué pasaba con el área, ¿no? Entonces retomamos, pero igual con una información parcial. Puedo contar la experiencia del 2012 que iniciamos la investigación y donde yo sufro una fractura de mi tobillo en ese mismo sitio, y a los 15 días el doctor Carlos también se cae
y tiene que utilizar muletas para caminar. Entonces suspendimos todo el trabajo de esa zona. Lo retomamos una vez que estuvimos mejor, ya hasta para el 2015. Y en el 2015 empezamos ahora sí a recorrer parcela por parcela ya con estudiantes, porque veíamos que el trabajo original que se había hecho en los códices, prácticamente los perfiles de suelos donde habían tratado de interpretar a estos códices se basaban en perfiles que estaban fuera del área de la influencia, ¿no? Entonces, pues sesgada nuestra información o muy parcializada, pues no podíamos generar más datos, ¿no? De tal manera que mi estudiante, le voy a decir Stephanie Galán, ella tiene la virtud de ser una mujer que con mucha facilidad de contacto con las demás personas, de hacer amistades, y resulta que nos consigue el códice. Por primera vez nos lo suelta, es muy hábil, y el Museo Nacional de Antropología tenía una copia y nos dan a nosotros otra. Entonces fue genial porque a su vez también conseguimos el del códice de Vergara, ¿no? Entonces, ya teniendo en físico el códice, no parcializado y no con una visión de alguien en particular, entonces fue genial porque hasta le sacamos varias copias para poder rayarlo, ¿no? O sea, guardamos el original y empezamos a analizar los barrios, cómo se distribuía, la información que tenía, ¿no? Por primera vez podíamos tener una visión totalmente diferente a lo que se había escrito en el códice. ¿Qué se había escrito en el códice? Antes de que usted lo retomara y para que los oyentes conozcan. ¿Qué es el códice real? ¿Sí? Y mi memoria no es muy buena para quien nos está escuchando. El códice de Santa María Asunción se escribió o se hizo en la época de contacto. Estás hablando de 1500, si no me falla, 1540. Entonces estamos hablando de se escribe, es un códice de 80 folios con papel español, o sea, no un papel acá nativo, ¿no? Y fue escrito tanto por los frailes y por españoles y por nativos, con información nativa. Entonces por eso tenemos nombres en el mismo códice, nombres que son del castellano, ¿no? Como Luis, Pedro y demás. Este códice está integrado en 3 partes. Es un censo. El doctor Carlos les ha hablado mucho sobre este códice, de que hay un problema ahí en ese sitio. Llega creo que es una persona que se apellida Vergara, ¿sí? Y esta persona empiezan a debatir porque hay una cuestión de impuestos y demás, si no me equivoco. Resulta que pues hacen un censo muy detallado, no solamente del número de familias que hay en esa zona, sino también el perímetro de las parcelas y el área de las parcelas. Han hecho investigaciones para descubrir todo esto, ¿no? Y entonces en ese barrio está comprendido, en esa zona en Tepetlazón hay 11 barrios. Y de esos 11 barrios, aquí para allá estuvo integrado por 264 hogares, 1505 parcelas y 1324 individuos. Entonces es un censo muy detallado. Lo que llamó la atención es que está un censo poblacional, que si quiere mucho más detalles, digo, remítase con las conferencias del doctor Ortiz, pero en donde nos dicen la edad, el sexo, la casa de cada habitante. Y también está otra parte del códice donde nos dice el perímetro y en otra donde dice el área, ¿no? Entonces está integrada por lo que es el Tlaca, Tlacuiloli, está el Milcolcoli y el Tlahuelmantli. Esas serían las 3 partes. Bueno, la idea es que cada tierra o cada representación de la familia y sus parcelas tiene un glifo y ese glifo remite a una clase de tierra. Entonces el trabajo que hace la doctora en su momento es, con los 3 perfiles que hizo, que están fuera del área de influencia, entonces empezaron, y con información reciente sobre la clasificación campesina de las tierras, entonces tenían las clases de barro, las clases amarillas,
las clases arenosas, es decir, una cosa más bien por textura y color, ¿no? Sin embargo, con esas salidas de campo que de repente como pareja hacemos, vámonos a recorrer parcela por parcela el área de influencia, pues empiezo a cuestionar como edafóloga que lo que se está diciendo y con toda la información que ya tenemos del área, pues como que no corresponde lo que se había publicado con lo que estábamos encontrando en la zona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues empezamos a utilizar el mapa generado por la doctora, y ese mapa, les digo que está integrado por 11 barrios. Empezamos a recorrer barrio por barrio, y después de que hicimos eso, también identificamos cuál era el número los glifos, cuáles eran los tipos de glifos que se reportaban en cada barrio, y cuántas veces y cuál era la frecuencia de cada uno de ellos. Entonces, cuando hablas de frecuencia, decías, a ver, el barrio 1, que es el más grande, tiene nombres raros, digo, mi mente y no soy tan buena para recordar nombres. La cuestión es que empezamos a ver, en el barrio 1, el glifo tal, ¿cuántas veces se repite? En el barrio 2, ¿cuánto se repite? El barrio 3, ¿cuánto se repite? Ok. En el barrio 1, ¿qué tipo de suelos encontramos? ¿Sí? Ya en campo. En el barrio 2, ¿qué suelos encuentras? El barrio. Y también analizábamos la parte de erosión de suelos, etc. Y nos damos cuenta de que, pues, que mucha de la información que se había publicado, pues, no correspondía con lo que estábamos hablando. Por ejemplo, el glifo de Tepetates, que es el glifo así como de un cacahuatito sobre un área de rayada, pues correspondía o se presentaba mayoritariamente en una zona donde se habían construido terrazas. Entonces, a ver, no es el tepetate degradado como tal se representaba, sino era un tepetate que es una zona de terrazas, es la representación de un suelo con terrazas. Era diferente a como se había manejado. El tepetate es un material parental que aflora la superficie y queda improductivo, ¿no? Sí. Ahí las terrazas, inclusive cuando ya empezamos a analizarlas, sus propiedades físicas y químicas, pues encontramos que eran los que tenían o que conservaron la mejor calidad del suelo. En cuanto a materia orgánica, textura, inclusive algunas alcanzaban hasta 40% de profundidad, 40 centímetros de profundidad, y cosa que no ocurría en otras áreas. Después nos fuimos al barrio donde se representaba mayoritariamente al glifo de Tetl, que supuestamente es el glifo de piedra. Pero resulta, y es algo que decíamos, a ver, este perfil, este suelo, tiene una estructura muy extraña. Es una estructura como de garampiñada, ¿sí? No es una estructura granular, no es una estructura de bloques angulares, no es una estructura de bloques subangulares. Entonces se veía forma garampiñada, y le decíamos, bueno, si aquí representan con mayor frecuencia este glifo y este es el suelo o esta es la estructura que encontramos, este tiene que ser el glifo de tierra, ¿sí? Y no precisamente estar hablando de lo que es el glifo de piedra. Y luego nos fuimos a la zona donde el barrio 7, que era el más pequeño, que tenía muy pocos glifos ahí, muy pocas representaciones de parcelas y de familias y demás, que es el barrio 7, es la zona aluvial. Y entonces veíamos que inclusive había 3 tipos de glifos, ¿no? Ya puede ser el cacahuatito, puntitos, o inclusive con una coa, ¿no? Estábamos ahí en la parte de coa. Entonces ya veíamos también, ya en campo y haciendo barrenaciones y todo, que lo que estaban representando eran suelos aluviales, ¿no? Que podías tener una zona que era de barro y las arenas y otros materiales abajo. Entonces, también consideraban ellos la profundidad de sus suelos. Wow. Todo estuvo muy bien hasta ves a ver qué está pasando. Y también empezamos a analizar, pues teníamos tiempo y teníamos el glifo, decir, a ver, cuántas personas, por ejemplo, en el Tlahuenmantli nos reportan a las familias, y hombre y sexo y edad, ¿no? Entonces, y están las personas que morían, resulta que esas personas eran sombreadas, ¿no? Y la idea es decir, bueno, yo hago un catastro de qué está pasando con la población y cuántas personas se murieron y en dónde se murieron. Y empezamos a curiosar un poco más sobre el códice.
Por ejemplo, las personas que más se murieron pertenecían a las tierras más productivas. Y las personas más pobres, por ejemplo, inclusive los otomíes, porque también se reflejan en el tipo de casa. Las chozas son representadas para los otomíes, pero vivían en las zonas más altas del códice. Esos son los que sobrevivieron más, se alejaron de la población. Otra cosa que también descubrimos es que en publicaciones anteriores se mencionaba que la clase de tierra, la tierra amarilla, era la tierra más productiva, porque en alguna ocasión Sahún había dicho que la tierra amarilla era muy productiva. Entonces hicieron un paralelismo, bueno, si aquí es productiva, también debe ser productiva. Inclusive se generaron investigaciones donde esa tierra, con altísima productividad, altísimos rendimientos, fue capaz de sostener una gran cantidad de personas, ¿no? Sin embargo, ya estando en campo, descubrimos que no era así. Que precisamente esa clase de tierra, estamos hablando de una toba prácticamente textura limosa, arena muy fina, polvosa, muy polvosa, pues que no, sus rendimientos eran muy bajos, inclusive actualmente las plantas poco crecen en la zona, ¿no? Entonces, pues todos esos cuestionamientos decíamos, a ver, ¿qué se había considerado como real o verdadero? Y ya en campo era diferente. En primer lugar, no había tantos suelos como se había reportado, ¿no? Decía que había 100 tipos de suelos y decíamos, tanta variabilidad no puede existir porque no es común en la zona. Entonces, de ahí quedamos con algunos suelos. Antrosoles por las terrazas, regosoles, aquellos suelos que ya tenían un poco de desarrollo, leptosoles, fluvisoles. Entonces, lo que habíamos leído de la zona de los códices, pues no quedaba realmente con lo que estábamos viendo en campo. Y eso nos llevó muchas discusiones con el doctor Carlos, porque de una u otra forma él había generado parte de esa información, pero él siempre es muy sencillo y me decía, no, pues sí, ¿no? Ya estando ahí, pues sí, efectivamente la tierra amarilla no produce tanto, ¿no? Después mi estudiante, Steffi, tuvo la gran certeza de contactarse con la doctora Barbara Williams y ella nos dice que está en México. Entonces, oiga, pues aprovechando que está en México, ¿qué le parece si vamos otra vez al sitio de Tepetlaustoc? Vemos otra vez las tierras, ahora directamente las tierras del área de influencia del códice, ¿no? De Santa María Asunción, y nos acompaña al recorrido. Entonces empezamos a explicar cada lo que habíamos encontrado en los últimos años, que la tierra amarilla no es tan productiva como ella mencionaba, que las tierras de barro, pues que los tepetates eran donde estaban las terrazas, los cacahuatitos pertenecían a los barrios pegados a la Sierra de Patlachique, que la zona aluvial era representada por diferentes tipos de glifos, ya hablando de profundidad, que la zona que se le llamaban barros, eran las más productivas, pero además todas ellas estaban representadas con coas, ¿no? Entonces sí identificaban bien cuáles eran agrícolas, cuáles no eran agrícolas, los que no eran productivos, etc. Entonces a ella le llamaba mucho la atención pues que efectivamente sus amarillas no correspondían con la altísima productividad, ¿no? Entonces también nos llama mucho la atención, y esto abre no para una crítica, sino que en su momento no tienes las herramientas que tenemos ahora como un Google Earth, que te permite visualizar con mucho detalle un área y hasta irnos hasta nivel de parcela. Entonces, pues el mapa se hizo el mapa de los barrios en una época en la que no hay tanta información, con fotografías de mucha mala calidad, no siempre tenemos las fotografías aéreas de mala calidad, o no las teníamos. Y ahora sí, resulta que le pido a la doctora, ahora la doctora Miriam, que haga un trabajo donde empiece a cuantificar ahora sí cada barrio, ¿no? Entonces nos da un área totalmente diferente. Algo que es importante es que ese sitio quedó como una cápsula de tiempo. No cambiaron los mismos trazos que se hicieron desde la época de los Acolhuas, se conservan, los caminos se conservan. Entonces eso nos ayudó muchísimo, y que se puede todavía hacer mucho más investigación en la zona, entenderla un poco más, ¿no? Entonces, con una visión ya de dafólogos, empezamos a decir, bueno, esto sí coincidimos, esto no coincidimos, ¿no? Y eso fue bien interesante, y todavía hay muchas cosas más que estudiar. Y la doctora Williams, cuando
ve todo el avance de su investigación, ¿qué dice? Le llama mucho la atención. Ah, ok, qué Sí. bien. Y otra pregunta, doctora, ¿cuál fue el interés o cómo le nació más bien hacer ese tipo de investigación? De etnografología. Sí, O con ahí, lo de los ahí con códices. los códices. No, bueno, yo estoy trabajando con etnografología desde 1994, Sí. ¿sí? Donde aprovecho los mapas generados con el conocimiento de los productores, pero para interpretar suelos. O sea, mi formación es más de génesis de suelos, interpretar qué pasa, los procesos y los factores. Y realmente, y yo me enfoco más al aspecto microscópico, ¿no? Pero levantamientos de suelos de buena calidad, pues siempre se han discutido, no hay de calidad, ¿no? Entonces, un levantamiento de suelos generado con el conocimiento campesino, pues era mucho más fácil, bonito y barato, ¿no? Entonces, todas esas cosas las retomo como estudiante de maestría y de doctorado, pues empecé a retomar. Y sin embargo, se ve como que en ese tiempo como que ese conocimiento no vale la pena. Entonces, generamos el doctor Carlos y yo un trabajo sobre los suelos del área de la ribera del lago de Texcoco, utilizando conocimiento campesino, y en ese tiempo nos dicen pues que es un trabajo pues que pueden publicarlo como de segunda calidad, ¿sí? O sea, un ensayo, no como un artículo científico, porque dicen que utilizar el conocimiento de los productores no es científico. Entonces, pues no pasa nada, ¿no? La cuestión es que mi consejero del doctorado es el profesor George Stubbs de la Universidad de Gante, y le enseño ese artículo, y ese artículo le llama muchísimo la atención. Prácticamente de todo lo que había hecho en ese momento, como en el primer año de doctorado, porque antes nos exigían prácticamente que tuviéramos publicaciones en el primer año, entonces le doy mi primera contribución y me dice, oye, esto está genial, ¿eh? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué están haciendo? Etc. Y dice, es que estamos trabajando que en Bélgica, Holanda y en África precisamente considerar por primera vez el conocimiento de los productores. Y resulta que pues el conocimiento que sea holístico, etc., le encanta al profesor, y me digo, no, pero es que esa es una línea de investigación que Carlos tiene y que ya tiene buen rato, ¿no? Y resulta que dice, no, a mí me encanta esto. Y lo invita al doctor Carlos que vaya a dar una conferencia a la UNESCO, que hable del tema, ¿no? Es curioso porque en esa ocasión los holandeses como que se sienten así como de que no somos pioneros en esto, y los africanos criticaron mucho al doctor Carlos, inclusive dijeron, oye, yo no me moví desde Ghana acá a Bélgica para escuchar esas cosas, ¿no? Los mismos africanos dijeron, bueno. Sin embargo, pues algo que tuvo el doctor Carlos es la tenacidad de seguir estudiando. Entonces empezamos a ver toda la información, decir, ok, vamos a entregar esto, y le digo, yo siempre he colaborado desde entonces, desde el 94, empezamos a analizar toda la información que había, ¿por qué no se tenía tanto impacto? En México sí, pero a nivel internacional. Y los holandeses se pusieron como que ellos eran los autores prácticamente de todo el conocimiento de la etnografología, y ahora la escuela australiana también dice, nosotros somos los buenos, inclusive olvidan todo el trabajo que se ha hecho anterior, ¿no? Y bueno, hemos estado trabajando, y la última contribución que nos llenó mucho de orgullo fue una contribución que se hizo con un estudiante de doctorado que se llama Georgina, el doctor Carlos y yo, y en ese caso estuvimos pues ahora sí analizando toda la información generada en el planeta en los últimos 20 años, porque Barrera Basol se hizo antes del 2000 una excelente contribución y una revisión bibliográfica sobre etnografología, ¿no? Desde los egipcios y todo, chinos y demás. En este caso, ¿qué había pasado los últimos 20 años? Porque no se tenía nada al respecto, y pues de esa revisión y de un análisis mucho más mucho más detallado, pues la idea es cómo había evolucionado el conocimiento etnografológico y cómo lo podemos utilizar nosotros, ¿no? Toda la información que se había dado. Y lo que decía el doctor, que platicábamos con el doctor Carlos, es que siempre se vio a la etnografología como
como si los campesinos al principio los primeros estudios, mira, él dice que es de textura arenosa y yo lo hago como yocos y dice sí es textura arenosa. Él me dice que es el barro rojo y con Munsell me dice que sí es rojo, ¿no? Entonces se veía así como que mira, estas personas clasifican por color y arena, muy básico, bastante básico, y resulta que sí coincide con lo que yo hago, ¿no? Entonces yo platicaba con el doctor Carlos y decía, es que se ve como que, mira, el monito sabe, este changuito sabe descubrir algo, sabe algunos trucos, ¿no? Con el tiempo, le digo, todas las investigaciones que se han generado los últimos 30 años nos han dado información extremadamente detallada. El problema fue que tú le preguntas color, pues él te dice el color. Tú le preguntas humedad, te dice humedad. Pero cuando se abren mucho más y tienes mucho más confianza, entonces el conocimiento es muy, muy fino de su recurso, porque además han vivido de ese recurso. Entonces, el que nosotros descubramos una parte de su conocimiento y le demos, le digo, un valor así todavía a nivel internacional como que no vale la pena. Sin embargo, bueno, viendo otra vez esa revisión bibliográfica de la etnografología a nivel internacional, la cuestión ahí que pasó, que pues hay una... México ya no es el gran productor de artículos científicos de etnografología, se está yendo mucho a África, ¿sí? Pero también está Sudamérica, inclusive hasta Estados Unidos hace estudios de etnografología, ¿no? La cuestión es que algunos han avanzado, en otros utilizan traductores y entonces su información es pues no completa, tratan de interpretarlos y hablando el mismo lenguaje tenemos problemas, inclusive tener que traducirlo, interpretado, pues sí va a ser un problema, ¿no? Entonces muchos de los trabajos que se hacen en África no los hacen los africanos, los hacen los europeos con su visión eurocentrista. Y curiosamente toda la información etnografológica de Europa pues la perdieron. Ellos utilizan la clasificación de la WRB, pero nunca hablan de sus suelos, de cómo identificar. Entonces, todas esas investigaciones las hemos estado haciendo, aplicando, digo, tratando de descubrir el conocimiento de los campesinos y tratando de descubrir todo lo que ellos saben. Pero nuestra propia visión de técnicos lo restringimos a cierto conocimiento, ¿no? Vaya, siento que decir, ¿cómo te llamas? Y ya me das tu nombre, ¿qué edad tienes? Y ahí quedo, mira, sí sabes su nombre y su edad, ¿no? Cuando no sabemos de nada de ti. Entonces, cuando se ha abierto y cuando se hace un poco más análisis, pues es genial, ¿no? Todo lo que se ha generado sobre el conocimiento local, campesino, de los productores, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, resulta que es algo también, una nueva experiencia del conocimiento etnografológico cuando se decide que se tiene que enviar esa información. O sea, una revisión también hecha por Georgina, muy, muy exhaustiva, de los últimos 20 años, y entonces la cuestión ahí fue que decidimos que valdría la pena publicarlo en una revista totalmente diferente a la que estamos. Y entonces lo mandamos a la revista Soil Security, donde ya está hablando de los principales problemas que tienen los suelos, de agua, de contaminación, captura de carbono, lo que tú quieras, ¿no? Y entonces lo mandamos publicar y lo que nos llamó la atención es que nos dice, oye, nos dice la editora, eso está muy interesante porque pues hay un aspecto que es dentro de la problemática que se tiene de la seguridad del suelo, pues es la parte humana. Y entonces todo lo quieren cuantificar porque la escuela fuerte de la seguridad del suelo la están trabajando los australianos en la escuela de Alex McBrandey, y ellos cuantifican todo. Y entonces, pero dicen, bueno, la parte que no entendemos mucho es la parte relacionada con el humano. Y entonces nosotros hicimos en esa ocasión, dije, bueno, ¿qué parece la etnografología como una forma de respuesta a los estudios de seguridad del suelo? Y la misma editora, a pesar del tema, dice, es que yo no conozco esa parte. Ni siquiera he leído sobre esa parte, ¿no? Y eso nos llama mucho la atención. Entonces dice, me interesa mucho el análisis que están haciendo ustedes sobre etnografología, la importancia de la etnografología, el impacto a nivel regional sobre este tipo de estudios y sobre todo diciendo, etnografología puede ser útil en la parte de conectividad dentro de los estudios de seguridad del suelo.
Y después uno de los evaluadores nos dice, bueno, pero también hay que coparticipar en la producción de conocimiento. Y entramos en un debate porque igual, como técnico, siempre con superioridad al conocimiento técnico, conocimiento de los campesinos, entonces sí produzco conocimiento, pero resulta que pues yo doy las indicaciones. O por ejemplo, lo que hacen de seguridad del suelo es, dicen los europeos, yo te voy a formar a los especialistas y te voy a resolver todos los problemas. Otra vez haciendo a un lado a los campesinos. Entonces, no así. Entonces, si le entiendo en cuanto al término de seguridad del suelo, la etnodofología permite hacer un diálogo de saberes con el campesino, lo que a su vez el suelero facilita que el campesino se apropie más de su recurso y contribuya a la seguridad del suelo. Sí, claro. ¿Usted cree que entonces la etnodofología sea la disciplina que contribuya mucho a hacerle frente a los retos de este siglo en cuanto a degradación y erosión de suelos? Lo que pasa es que no solamente es degradación y de suelos, ajá, sino que es mucho más amplio, ¿no? Es la seguridad alimenticia, es la captura de carbono, es la hídrica, pero siempre marginan la parte del humano, no lo pueden cuantificar. Entonces dicen, todo podemos hacer. Bueno, ¿cuánto captura de carbono puedes hacer? No, pues qué tanto. Y te das datos, ¿no? ¿Cuánto almacenamiento de agua puedes incrementar? Bueno, pues tanto, ¿sí? Sin embargo, la parte de conectividad ahora con el humano, pues no hay recetas. Ellos mismos dicen, es el que menos se ha estudiado. Entonces, ¿por qué? Porque nunca lo consideras. O sea, yo genero el conocimiento, tú lo aplicas. Y la propuesta de nosotros, que fue bastante bien recibida, es aprovechando el conocimiento de los productores, insértalo como parte de los estudios de seguridad del suelo. Y eso fue genial porque ha sido muy bien recibido de decir, ¿a poco existe esto? ¿No? O sea, lo dijo la editora. Sí, claro. Entonces, decir esa parte en la cual tú no puedes realmente entender, nosotros te sugerimos y damos las herramientas y además muchos estudios que respaldan esta recomendación es que utilices este tipo de conocimiento y que ya no lo veas como inferior, es a la par contigo. Por ejemplo, te digo, los estudios de conectividad, que es otra corriente que se está dando, es de correlación de información, entonces se está proponiendo, vamos a generar conocimiento, pero yo domino, ¿no? Y tú aplicas. Entonces ahí otra vez no consideran al productor y se ha dicho, si no lo tomas en cuenta, todo lo que digas es teórico. Claro. O sea, se va a quedar acá en la academia, pero y sobre todo en la parte europea, nosotros somos los buenos, nosotros somos los que vamos a generar el conocimiento y ustedes lo aplican. Además, nosotros vamos a formar a sus cuadros académicos para que ustedes lo apliquen allá. En realidad no, cuando volteas y les dices no, todo el resto del planeta conserva su conocimiento, Europa lo pierde, Estados Unidos no lo tiene, ¿sí? Pero el resto lo tenemos. Y entonces ese conocimiento se puede aplicar muy bien para resolver los grandes problemas que enfrenta ahorita, ambientales, ecosistémicos, de lo que tú quieras, de degradación de suelos. El conocimiento y la interacción con los humanos es muy importante al final y ellos lo imaginan todo el tiempo. Sobre todo porque ahorita se habla del que estamos en la era antropocénica, ¿no? Está la era antropocénica y entonces decir quién ha tenido un manejo sustentable, claro, sostenible, ajá, son ellos. Y aparte, pues si queremos éxito se requiere la participación del campesino, o sea, del dueño de la tierra. ¿Quién degrada más? Claro. Las grandes empresas al ajá. final, o sea, sí obtienen los grandes rendimientos, pero en un tiempo muy limitado, ¿no? Entonces les traigo todo lo que puedo en 10 años y luego me voy y contrato otras áreas. Los campesinos y los productores o el conocimiento local van a decir, no, este conocimiento lo tengo desde mucho más de mis abuelos y mis bisabuelos y lo conservo, ahí está mi recurso. No tengo los grandes rendimientos, pero sí eso es durable en productividad, no degrado. Por lo tanto, y ya para concluir, entonces los códices fue una prueba de que el conocimiento científico
más bien el conocimiento campesino es compatible con el conocimiento científico y que puede haber conectividad entre la ciencia y el saber campesino, ¿no? ¿Es lo que quiero entender? Sí, bueno, la idea en el caso de los códices, lo que se descubre en su momento es el conocimiento tan detallado que tenían los acolhuas de su recurso. Ajá. Es mucho más que lo que tenían los europeos del mismo. Sí. O sea, si bien ellos, por ejemplo, los egipcios conocen muy bien sus tierras, y con los chinos igual, en el caso de la representación que hacen los glifos, los códices, es genial, porque te digo, no solamente te dicen quién es el dueño de las parcelas, te dicen el área, el perímetro, la clase de tierra que tienes, y si ya después lo ves, si es agrícola, no es agrícola, etc., ¿no? Entonces eso no se había dado, o sea, no lo tienen otras culturas, cosa que es genial, pues con lo poco que tenemos de información, que contemos con ese tipo de códices. La cuestión es que, y de la utilidad, ¿no? Que se perdió, por ejemplo, te digo, se murieron prácticamente todos los que estaban ahí y se abandonó. Entonces, tenemos que retomarlo nosotros, porque nosotros sí tenemos conocimiento muy detallado, tenemos culturas milenarias y conocimiento milenario en nuestros recursos. Sí. Entonces hasta ahora se está retomando mucho más del suelo, de la vegetación, y muchos aspectos dándole peso, pero te digo, puede servir la conectividad y la interrelación entre ambos conocimientos. Muchos han estudiado de que el conocimiento científico versus conocimiento tradicional, ¿no? Pero al final llegan ganando, o sea, yo soy la técnica y soy especialista y famosa en el planeta, y entonces yo soy superior a ti que nadie te conoce, ¿no? En realidad no es así. Entonces sí hay estudios a nivel internacional. Mira, pueden utilizarse. Para sí eso no. Entonces no, tenemos que, es un conocimiento muy detallado que ellos tienen, y yo lo puedo utilizar para otras cosas. Puedo utilizarlo inclusive, en mi caso, para génesis de suelos, para manejo de suelos, para ver todo. Otra cosa que me llamó la atención es que, por ejemplo, el doctor Carlos hizo un estudio sobre arbences. Y entonces la utilidad que tienen las arbences y las diferentes arbences dependiendo de las clases de tierra. Y la editora nos dijo en la revista de seguridad del suelo, nos dicen, pero es que las arbences es maleza y se tiene que eliminar, y entonces no puedes utilizar eso, tienes que utilizar otro concepto. Y entonces cuando le dices, no, es que los campesinos utilizan todo, ¿sí? Y las arbences no hay que eliminarlas. Pues tuvimos que explicar que en México se consideran esas plantas porque también son útiles, a diferencia de ellas hay que eliminarlas. Wow. Pues excelente información, doctora. Le damos las gracias, la verdad. El posgrado de agroforestería, en representación de ellos, le damos las gracias por esta excelente información. De verdad que quedo muy agradecida con todo esto que me ha señalado, y que el acervo del conocimiento sobre el levantamiento etnopedológico o de clasificación de suelos pues queda muy claro para nosotros. Gracias, doctora. No, muchas gracias. Sí se olvidan algunas cosas. Sí, entonces pues la cuestión es seguir retomando esos temas. Hay muchas cosas que seguir investigando en el área, y entonces sí vale la pena que los estudiantes de agroforestería, de agroecología, de suelos, vuelvan a retomar. El sitio da todavía mucho más para seguir investigando, con una visión diferente a un cartógrafo, con una visión diferente a un geógrafo, ¿sí? Ahora con una visión de un agroecólogo sería genial. Sí, muy bien, pues muchísimas gracias, doctora. Hasta luego, gracias. Sí, hasta luego. Sí.